Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulo 805. Puedes volver a hablar con el señor Manning. Matthew. Demi fue la primera que se echó a reír. Oye. Bien hecho. Tía Chloe. En ese momento. ¿Qué fue lo que dijeron ustedes? Oh. Ahora recuerdo. Usted afirmó que el señor Manning se asoció con Matthew para tramar una estafa. Tisk. ¡Qué desagradecidos sois! El rostro de Chloe enrojeció mientras que Minerva, con la cabeza baja, estaba demasiado avergonzada para decir una palabra. Torpemente, Jonah preguntó en voz baja. Señor Lori, ¿es posible reducir aún más la cantidad? 3 millones, es demasiado. Inmediatamente, Justin agitó su mano. Esto es lo más bajo que pude conseguir. Puede contratar a otro abogado si no está satisfecho con él. Pero antes de eso, primero pagué mi comisión. Minerva replicó de inmediato. Ni siquiera resolviste el asunto. No tienes derecho a pedir la comisión. Justin sonrió con frialdad. Señorita, no creo que esté familiarizada con la ley. Independientemente de si el asunto se resuelve, tengo la obligación de cobrarles una tarifa de consulta. En segundo lugar, he estado corriendo todo el día, por lo que también se cobrará una tarifa de servicio por eso. Además, no es que no haya completado la tarea. Ya te ayudé a negociar con la otra parte, pero te resistes a pagar el precio. Así que esto no tiene nada que ver conmigo. Espero que transfieras el monto total de la comisión a mi cuenta bancaria lo antes posible. Después de todo, no soy tan tolerante como el señor Manning. Nunca he visto a alguien que se atreviera a detener a un abogado. Con eso, Justin se puso de pie directamente. Damas y caballeros, si no hay nada más, me despediré. Después de ver a Justin irse, Minerva murmuró en voz baja. ¡Qué hombre tan arrogante! Es solo un abogado quebrado. ¿Cómo se atreve a ser tan altivo? No le transfieras la comisión. Papá. Me gustaría ver qué puede hacer al respecto. Jonah negó rápidamente con la cabeza. Deja de decir tonterías. También me pueden enviar a prisión si no pago los honorarios legales. Minerva se sorprendió. ¿Es tan serio? Demi se burló. Qué patético es no haber recibido una educación adecuada. No aprendieron sobre leyes cuando estaban estudiando en el extranjero. Ni siquiera tienes sentido común básico. El rostro de Minerva ardió de ira. Pero no pudo replicar a Demi. Chloe miró a Ellen con resignación. Ellen. La comisión, suscríbete a Ave Doragon. Ellen dijo inmediatamente. Está bien. Ya te dije que lo pagaré. ¿Cuánto cuesta? Jonas respondió. 20.000. Los ojos de Ellen se agrandaron. ¿Qué? 20.000. Solo lleva un día dando vueltas y nos está cobrando 20.000. Jonah dijo torpemente. Es un abogado famoso allí. No es fácil contratarlo. Y solo logré contratarlo gracias a la conexión de mi jefe. Una persona común ni siquiera podría contratarlo con 50.000. Ellen se quedó estupefacta porque pensó que solo costaría unos pocos miles. Poco esperaba que costara 20.000 aunque el abogado no había hecho mucho. Sin embargo, como lo había prometido, solo podía pagar. ¿Qué debemos hacer ahora? Por favor, salva a Tate. Ellen. Dijo Chloe angustiada. Con una mirada resignada. Ellen realmente se arrepintió de lo que había dicho antes. Si hubiera sabido que Craig era tan capaz, lo habría escuchado y pagado los 1.6 millones. Ellen preguntó tentativamente. Sacha.
Puedes, Sacha agitó su mano. Guarda tus palabras. Solo desembolsaré 1.6 millones. Escribimos un recibo anoche y no pagaré ni un centavo más de lo que ya pagué. Ellen estaba molesta. No me refiero al asunto del dinero. Estaba a punto de preguntar si es posible que le pidas a Matthew que hable con el señor Manning de nuevo. Parece que el señor Manning es bastante cercano a Matthew. Los ojos de Chloe se iluminaron. ¿Estás bien, Matthew? Puedes ir a hablar con el señor Manning. Podrías ahorrarnos 1.4 millones. Es una cantidad enorme. Capítulo 806. Me arrodillo ante ti. Sacha estaba extremadamente furiosa. ¿Por qué debería hacerlo? Ustedes ahuyentaron al señor Manning regañándolo anoche. Entonces, ¿por qué deberíamos hablar con él ahora? ¿Por qué no puedes ir a hablar con él tú mismo? Chloe y Ellen intercambiaron miradas incómodas entre ellas. Anoche le lanzaron muchas palabras duras a Craig. En este punto, ¿cómo podrían decidirse a encontrarlo de nuevo? Finalmente, Chloe cedió y murmuró en voz baja. Sacha, fue culpa nuestra anoche. Admitimos que nos equivocamos. Entonces, por favor ayúdanos. Ellen también asintió. Sacha, escucha a tu tía Chloe. Tampoco querrás decepcionarla, ¿verdad? Y para ser franco, la tarea no es tan difícil. Sacha agitó su mano directamente. Estoy demasiado avergonzado para volver a hablar con él. Minerva dijo rápidamente. No te estamos pidiendo que vayas, Sacha. Lo que quisimos decir es enviar a Matthew. Sacha estaba embelesada. ¿Qué diablos estás diciendo? ¿Quieres avergonzar a Matthew pidiéndole que vaya? Ni siquiera quieren disculparse con el señor Manning. Pero quieren que Matthew se disculpe con él en su nombre. Deberías limpiar tu propio desorden y dejar de empujar todos tus problemas a Matthew. No se avergüenzan de ustedes mismos. Minerva y los demás se sintieron extremadamente incómodos al ser regañados. En este punto, no pudieron replicar en absoluto. Ellen sabía que Sacha no los escucharía. Así que solo podía volverse hacia Matthew y decirle. Te lo ruego, Matthew. Por favor. Ayuda a Chloe. ¿Quieres? ¿Qué tal si me arrodillo ante ti, diciendo eso? Ellen comenzó a arrodillarse inmediatamente. Sacha casi explotó de ira porque sabía que su madre eventualmente recurriría a este método. Mamá siempre usa este truco para hacer sentir culpables a los demás y hacer que hagan lo que ella quiere. Sacha detuvo inmediatamente a Ellen. Mamá, ¿puedes dejar de hacer esto cada vez? Ellen gritó. ¿Qué más puedo hacer? No puedo simplemente sentarme y ver cómo ponen a Tate tras las rejas. Te lo ruego, Mateo. Tanto Chloe como yo te lo suplicamos. Por favor. Suscríbete a Ave Doragon. En este momento, Chloe entendió el significado de Ellen. De inmediato, se arrodilló frente a Matthew. Mateo. Por favor, en esta situación de 2 contra 1. Sacha no podía arrastrarlos a ambos con su propia fuerza. Entonces, ella se quedó sin palabras por la ira. Matthew también estaba resignado. Sabía que este asunto requeriría que él lo resolviera al final. Suspiró y dijo. Está bien. Lo intentaré. Pero no puedo garantizar que las cosas funcionen. Ellen y Chloe estaban encantadas. Matthew. Estoy seguro de que se puede arreglar si estás involucrado. Señor Manning definitivamente te escuchará. Sacha miró a Matthew con aire de disculpa. Sabía que Matthew estaba haciendo esto por su bien. Ni siquiera conocía a Chloe antes de esto. Así que si no fuera porque le estaba haciendo un favor a Sacha, de ninguna manera ayudaría a Chloe. Mamá. Ya que Matthew accedió a ayudar. Primero necesito dejar las cosas claras.
Cada uno de ustedes ha sido testigo de lo que Matthew ha hecho por nuestra familia. Entonces, de ahora en adelante, si alguien se atreve a chismear acerca de que Matthew es un yerno residente, entonces no me culpe por ser hostil, anunció Sacha con enojo. Esta vez, quería ayudar a Matthew a luchar por su dignidad en la familia. Ellen asintió rápidamente. Seguro, seguro. Por supuesto. Mateo es un hombre amable. Ya nadie puede chismear sobre él en el futuro. Chloe también asintió. Me di cuenta de que Matthew es un hombre honesto desde el momento en que regresé. Minerva. Por favor, sé más respetuosa con Matthew en el futuro. Jonah. Recuerda conseguirle a Matthew un puesto decente una vez que la situación en tu empresa sea estable. Jonas asintió. Seguro, seguro. Somos una familia. Los problemas de Matthew también son mis problemas. Por supuesto que ayudaré a mi sobrino político. Minerva frunció los labios. Aunque permaneció en silencio. Su mirada desdeñosa era obvia. Capítulo 807. Me salvó la vida. Demi estaba disgustada. Mamá. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? No soy yo a quien Matthew ayuda. Así que no tienes derecho a interferir con lo que quiero decir. Ellen reprendió. Cállate y vuelve a tu habitación. Demi hizo un puchero malhumorado. Mamá. ¿Cómo puedes ser así? No he hecho nada malo, Ellen gruñó. Déjate de tonterías si no quieres que te echen. Demi se calló de inmediato porque no quería que la echaran de esta mansión. Sin molestarse por la reacción de los demás. Matthew dejó de Grand Garden después de acceder a la solicitud de Ellen. Sin embargo, no fue a ver a Craig porque también se sentía avergonzado de molestarlo después del incidente de anoche. Como tal, Matthew fue al hospital y buscó primero a Jordan, quien luego lo llevó a la sala de Bond Steely. Hola Bonds. Mira quién está aquí, dijo Jordan alegremente. En ese momento, Bonds estaba sentado en la cama comiendo. Al escuchar a Jordan, se dio la vuelta y los miró confundido. Esto es, Mateo dio un paso adelante. Hola. Señor Tilly. Soy Matthew Larson, el cuñado de Tate. Después de que Bonds escuchó la presentación de Matthew, la expresión de su rostro cambió en un instante. Después de eso, agarró una taza a su lado y se la arrojó a Matthew. Salir. Matthew se hizo a un lado para esquivar la taza. Suscríbete a Ave Doragon. Jordan corrió rápidamente hacia Bonds. Oiga. Señor Tilly. No tiene que estar tan enojado. Bonds frunció el ceño. Jordan. Somos viejos amigos y no quiero decirte cosas duras. Sin embargo, no les mostraré respeto aunque estés aquí hoy. Usted sabe que mi hija fue infligida por una pandilla de carreras callejeras ilegales. ¿Sabes cuánto los desprecio? Ojalá pudieran morir todos. ¿Por qué trajiste a su familia aquí? ¿Estás pensando en pedirme que lo perdone? ¿Por qué debería? Jordan sonrió torpemente. Bonds. Por favor, escúchame primero. Bonds agitó la mano directamente. Puedes salvarlo. Somos amigos. Así que definitivamente te daré una mano si alguna vez necesitas mi ayuda. Pero no en este asunto. Jordan dijo con resignación. No es lo que estás pensando. Ni siquiera he presentado correctamente al señor Larson todavía. Efectivamente. Es el cuñado de Tate. Pero ¿sabías que fue él quien te salvó la vida durante la operación? Si no fuera por el señor Larson, su operación no sería un éxito. ¿Estás consciente de ello? Bond se quedó atónito cuando miró a Matthew conmocionado. ¿En serio? Jordan lo miró fijamente. Por supuesto. ¿Alguna vez me has visto atrapado en una mentira? Bond respiró hondo. Definitivamente confiaría en las palabras de Jordan por encima de las de cualquier otra persona.
Entre sus muchos amigos, Jordan era el más honesto y amable. Después de permanecer en silencio por un momento, Bond rápidamente se enderezó. Señor Larson, lamento haber sido grosero contigo hace un momento. Mateo sonrió. No te preocupes por eso. Escuché sobre el incidente de su hija. Puedo entender tu angustia. Con los ojos enrojecidos, Bond suspiró decepcionado. Señor Larson, ya que me salvaste la vida, no tengo palabras. Debes haber venido por este asunto. ¿Sabes qué? Como me has salvado la vida, te devolveré el favor. Sobre este incidente, ya no pediré compensación. Estoy dispuesto a firmar la declaración de reconciliación. De hecho, el cuerpo de Bond todavía temblaba cuando dijo eso, ya que no estaba resignado. El rencor que guardaba no se debía a su propio incidente, sino a su hija. El conductor que hirió a su hija aún no fue detenido, por lo que odiaba hasta la médula a todas las personas involucradas en carreras callejeras ilegales. Fue extremadamente difícil para él perdonar a alguien que corrió ilegalmente. Capítulo 808. Puedo curar a tu hija. Matthew sonrió y dijo amablemente: Señor Tilly, esa no es la intención de mi visita de hoy. Bond se sobresaltó. Si ese es el caso, ¿qué te trae por aquí? Jordan también se sorprendió. Él también pensó que Matthew había venido a resolver el problema de Tate, por lo que lo había traído aquí personalmente, pensando que podría hablar por él. Sin embargo, poco esperaba que Matthew no viniera por ese asunto. ¿Qué quiere hacer entonces? Mateo respondió: Señor Tilly, vine por el asunto de tu hija. La expresión de Bond cambió de inmediato. Mi hija. ¿Qué pasa con ella? Matthew dijo. Escuché que ahora está paralizada y postrada en cama. He adquirido algunos conocimientos médicos y me gustaría tratarla. Bond abrió mucho los ojos pero sacudió la cabeza después de eso. Agradezco su amabilidad, señor Larson, pero no hay forma de que mi hija pueda curarse ahora. Jordan suspiró también. Señor Larson, sé que eres un médico hábil, pero el accidente de la hija de Bond ocurrió hace 4 años. Su columna estaba rota, por lo que no es diferente de estar paralizado. De hecho, los músculos de su cuerpo han comenzado a degenerar. No hay forma de que pueda ser tratada. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Bond cuando su corazón comenzó a dolerle ante la mención de su hija. Sin embargo, Matthew lucía una mirada tranquila. Doctor Burton, me atrevo a hacer esta propuesta porque tengo la confianza. ¿Qué tal esto? Tráeme a su hija y déjame intentarlo. ¿Qué opinas? Jordan miró hacia Bond, quien inhaló profundamente y asintió aunque sus ojos aún estaban llenos de desesperación. Lo intentaría incluso si solo hubiera un poco de esperanza, ya que era mejor que dejar que su hija se quedara paralizada para siempre hasta el día de su muerte. Como tal, Bond inmediatamente llamó a su familia y llevó a su hija al hospital con la ayuda de Jordan. Bond se estaba quedando solo en la sala, y dio la casualidad de que había una cama extra en su sala, por lo que decidió hacer arreglos para que colocaran a su hija junto a él. Suscríbete a Ave Doragon. Después de eso, Matthew despidió a los demás, dejando solo a Bond y Jordan en la sala. Matthew miró a la hija de Bond durante un rato. Por su apariencia, la chica parecía tener alrededor de 20 años. Sin embargo, su rostro estaba tan pálido como una sábana y estaba extremadamente flaca. Cuando la llevaron a la sala hace un momento, Matthew básicamente podía decir que debería pesar menos de 70 libras en su estado actual. La vida era de hecho desesperación para aquellos que estaban postrados en cama. Dada su situación,
Es posible que no pueda vivir mucho tiempo. La esperanza se extendió por el rostro de Jordan. ¿Qué opina, señor Larson? Mateo asintió. Se puede hacer. Bonds abrió mucho los ojos. ¿En serio? Por favor. No me engañe. Señor Larson. Jordan, por otro lado, se llenó de alegría. No te preocupes. Bonos. Dado que el señor Larson lo ha dicho, entonces las cosas definitivamente funcionarían. Muchas gracias, señor Larson. Este niño creció con mi hija, mientras hablaban. Los ojos de Jordan también se enrojecieron al recordar a su hija que murió prematuramente. Bond luchó varias veces por levantarse, pero fue en vano. Por lo que solo pudo asentir con seriedad a Matthew como si se estuviera inclinando ante él. Al mismo tiempo, las lágrimas brotaron de su rostro. Señor Larson, si puedes curar a mi hija, estoy dispuesto a darte todos mis bienes. Te lo ruego. Ten piedad de ella y salva su vida. Por favor, Mateo dijo con calma. No te preocupes. Como ya estoy aquí, seguramente la salvaré. No quiero sus bienes, pero tengo una petición. Bonds asentía sin cesar. Lo que sea. Señor Larson. Definitivamente cumpliré tu pedido sin importar lo que sea. Matthew respondió. Después de que la haya curado. Por favor, no le cuentes a nadie sobre este tratamiento. Quiero evitar problemas. Ya que no quiero que me molesten personas que me suplican constantemente que me atienda. ¿Entiendes lo que estoy tratando de decir? Capítulo 809. Dios finalmente ha mostrado misericordia. Bonds y Jordan asintieron con firmeza. Además, ambos tenían confianza en Matthew. Así eran los verdaderos expertos. Era todo lo contrario de esos estafadores a los que les gustaba difundir sus hechos por todas partes. Matthew sacó algunas agujas de plata y caminó de un lado a otro junto a la cama de la niña. De repente, insertó las 7 agujas plateadas con precisión en la cabeza y los hombros. Jordan se quedó estupefacto al ver la escena, ya que estaba asombrado por la habilidad y la velocidad de Matthew. Mientras tanto, Bond le recordó a Matthew amablemente. Señor Larson, es su columna la que está herida. Matthew asintió. Lo sé. Pero la columna no se ha recuperado después de muchos años y ha provocado la formación de osteofitos. Si conecto la columna a la fuerza, el dolor sería completamente insoportable. Primero tengo que cortar sus receptores de dolor antes de volver a conectar su columna. Con eso, Matthew pinchó el cuello de la niña con una aguja plateada y preguntó. ¿Sientes algún dolor? La chica negó con la cabeza porque no podía sentir nada. Jordan estaba asombrado. No sabía que había tal manera. Pero sería más fácil usar anestésicos. Matthew negó con la cabeza. Los anestésicos no son adecuados porque harían que su circulación sanguínea se ralentizara. Para curar la columna, la circulación sanguínea tiene que ser eficiente para que la parte lesionada se regenere rápidamente. Como tal, el uso de anestésicos en realidad afectará el tratamiento. Solo entonces Jordan se dio cuenta y exclamó. Señor Larson, este es un método asombroso. Bond no podía entender la conversación, pero se conmovió al escuchar los elogios de Jordan. Sabía que Matthew no era una persona ordinaria. Después de eso, Matthew giró el cuerpo de la niña y presionó su columna vertebral para determinar el lugar. Luego sacó una pastilla de un frasco de cerámica y se la puso en la boca a la niña. Era una píldora de energía que había hecho después de regresar de Woodside. Suscríbete a Ave Doragon. Esta píldora energética podía reponer rápidamente la energía con su fuerte efecto. Y era una medicina mágica que podía curar a los pacientes. El cuerpo de la niña estaba demasiado débil e impediría la recuperación de su columna. Por lo que primero había que reponer su energía.
Después de ayudar a la niña a tragar la pastilla, Matthew volvió a sacar unas agujas plateadas y las insertó en la espalda de la niña. Los lugares donde colocó las agujas fueron donde se fracturó la columna. Luego, Matthew colocó sus manos sobre la espalda de la niña y reunió su energía interior para derramarla en el cuerpo de la niña. Con eso, alisó los osteofitos a la fuerza. En realidad, fue un proceso extremadamente doloroso. Pero la niña no podía sentir nada en absoluto porque Matthew le había cortado los receptores del dolor antes. Después de alisar los osteofitos, Matthew usó cuidadosamente su fuerza interior para empujar las espinas y unirlas. Luego, continuó estimulando y aumentando su circulación sanguínea para que la sangre fluyera a las áreas lesionadas. Con la vitalización de la sangre, la columna se recuperó gradualmente. Después de unos 10 minutos, Matthew finalmente terminó. Se secó el sudor de la frente ya que había agotado gran parte de su fuerza interior debido a esto. Después de recuperar las agujas plateadas del cuerpo de la niña, Matthew dijo: intenta mover los dedos. Bonds y Jordan miraron a la chica con los ojos muy abiertos. La niña ya había perdido las funciones de todas las partes del cuerpo debajo del cuello. Pero Matthew le estaba pidiendo que moviera los dedos ahora. ¿Es posible? El rostro de la niña enrojeció como si estuviera reuniendo una gran cantidad de fuerza mientras Jordan y Bonds miraban fijamente sus manos. Después de un rato, la chica levantó su mano levemente bajo la mirada sorprendida de los dos hombres. Incluso podía mover los dedos ligeramente. Bonds y Jordan estaban estupefactos. Momentos después, Bonds rompió a llorar de repente. Cindy. Cindy. Finalmente te has recuperado. Dios mío. Nunca en mi vida había pensado que podrías recuperarte. Dios finalmente ha mostrado misericordia. Capítulo 810. No pidió ni un solo centavo. El shock se extendió por el rostro de Jordan. Señor Larson. Ella ya puede moverse. Su columna realmente ha sido conectada. Jordan era muy consciente de que si se rompía la columna vertebral, era imposible que él o ella se moviera. Como Cindy pudo mover los dedos, mostró que su columna se había curado. Matthew no respondió a la pregunta de Jordan, pero le dijo a Cindy nuevamente: intenta ver si puedes mover las piernas. Junto con Bonds, Jordan se cayó de inmediato y contuvo la respiración mientras miraba a Cindy. Esta vez, Cindy se tomó un tiempo, pero finalmente logró levantar un poco las piernas. Bonds volvió a exclamar de alegría mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Jordan estaba completamente estupefacto. Si no lo hubiera visto en persona, no creería que había un médico tan hábil en este mundo. Solo entonces asintió Matthew. Su columna vertebral está bien ahora, pero ha estado postrada en cama por mucho tiempo, por lo que todavía necesita descansar por un tiempo. Además de eso, sus músculos han comenzado a degenerarse, así que es un poco más complicado. Pero le recetaré un medicamento. Prepare el medicamento de acuerdo con la receta después de irse a casa y volverá a la normalidad después de un mes. Matthew seguía mirando a la chica mientras hablaba. Justo entonces, un ta del sonido surgió del lado de la nada. Jordan y Matthew se dieron la vuelta para ver que Bonds se había caído de la cama. Hola Bonds. ¿Qué pasó? Jordan exclamó y rápidamente fue a ayudarlo. Sin embargo, Bonds apartó las manos de Jordan. Soportando el intenso dolor, se arrodilló en el suelo y dijo con voz temblorosa: Señor Larson. Doctor Larson. Gracias. Muchas gracias. Salvaste a mi hija. Y eso no es diferente de salvarme a mí. Puedo darte todos mis bienes. Por favor, permíteme inclinarme ante ti. Matthew corrió rápidamente y ayudó a Bonds a acostarse junto con Jordan. Por favor, no lo mencione. Señor Tilly.
Solo cumplí con mi responsabilidad como médico, dijo Matthew con indiferencia. Suscríbete a Ave Doragon. Sin embargo, Bonds aún le agradecía sin parar y no podía dejar de llorar. Mirando a su hija, estaba eufórico. Después de ofrecerles algunas exhortaciones, Matthew escribió una receta y se la pasó a Bonds. Bonds guardó cuidadosamente la receta porque la vida de su hija contaba con ello. Matthew dijo: «Tu hija está bien ahora, señor Tilly. En realidad tengo una pequeña solicitud más. Con respecto al accidente automovilístico», Bonds agitó la mano de inmediato. «Señor Larson, me estás avergonzando al mencionar esto. Definitivamente no perseguiré más este asunto. Mientras puedas salvar a mi hija, no tengo quejas. Incluso si me matan a golpes. Sin mencionar que también me has salvado la vida». Matthew sonrió. Bond realmente quiere mucho a su hija. Sin embargo, pensándolo bien, era normal que Bond reaccionara de esa manera. Tenía una edad avanzada y Cindy era su única hija. Por lo que, por supuesto, la amaría con todo su corazón. Después de resolver el asunto, Matthew se excusó. Antes de irse, los instó nuevamente a no difundir este incidente porque no deseaba exponer su identidad aún antes de acumular suficiente poder para buscar venganza. La familia Larson alguna vez fue extremadamente poderosa. Pero aún así la familia terminó siendo aniquilada. Dada la habilidad actual de Matthew, no era suficiente para enfrentarse a su enemigo. Como tal, solo podía acumular su poder en silencio y esperar una oportunidad. Cuando Matthew regresó a The Grand Garden, toda la familia lo estaba esperando. «¿Cómo te fue, Matthew? ¿Está todo arreglado?», Ellen preguntó ansiosamente. Matthew asintió. «Sí. El señor Tilly ha decidido dejar este asunto. Puedes ir y firmar la declaración de reconciliación mañana». Ellen estaba encantada. «Eso es genial». Por otro lado, Chloe lucía una mirada ansiosa. «Sé cuánto pidió. Sigue siendo 1.6 millones. Sacha, ¿has conseguido suficiente dinero?». Matthew miró a Chloe y negó con la cabeza. Él no pidió un solo centavo. Capítulo 811. «Todavía nos debes 16 millones». Al escuchar eso, todos quedaron atónitos. Chloe abrió mucho los ojos. «¿Qué? Él no pidió un solo centavo. ¿Qué quiere entonces?». Matthew respondió. «Señor Tilly no quiere nada. Ustedes solo necesitan ir y firmar la declaración de reconciliación mañana. Y no hay necesidad de traer nada». Chloe tartamudeó con incredulidad. «Sé cómo es esto posible. No pidió 1.6 millones antes de esto. ¿Por qué dejó de pedir una compensación ahora?». Obviamente, Matthew no le diría a Chloe la verdad. Así que casualmente explicó. «Doctor Burton, ¿quién estuvo a cargo de su operación esa noche?». «Es mi amigo. Él intervino por nosotros. Y por eso el señor Tilly dejó de pedir compensación». Solo entonces la multitud entendió. Ellen asintió. «Matthew, qué bueno que hayas trabajado en el hospital. Es bueno que hayas conocido a algunos de los médicos. Realmente nos ayudó en este asunto. Lo hiciste genial». Eufórica, Chloe también elogió a Matthew y dejó de despreciarlo como lo hacía antes. Sin embargo, Matthew no podía molestarse con estos elogios hipócritas. Simplemente los ayudó esta vez como un favor a Sacha. Después de conversar un rato, Chloe se puso de pie y estaba lista para irse a casa. «Suscríbete a Ave Doragon». Sin embargo, Minerva dudó y tiró de la manga de Chloe. «Mamá, este asunto aún no ha terminado», dijo en voz baja. Chloe se sobresaltó. «¿Qué quieres decir?».
Vamos a firmar la declaración de reconciliación mañana. Entonces, ¿cómo es que aún no ha terminado? Minerva miró a Sacha y susurró. Mamá. Olvidaste que Sacha dijo que nos dará 1.6 millones sin importar cuánto se necesite para resolver este asunto hacia el final. Todavía no nos ha dado el dinero. Entonces, ¿cómo podemos irnos? Al escuchar eso, Demi no pudo evitar reprender. Oh, Dios mío. ¿Cómo puedes ser tan desvergonzada? Ofrecimos 1.6 millones anoche porque su familia vino a nuestro lugar cruelmente para buscar ayuda después de tener problemas y se invitó a una deuda de 3 millones para ustedes. Nuestra familia te ayudó a resolver el problema al final. Y gracias a nosotros, ni siquiera tienes que desembolsar un centavo. Pero ahora nos estás pidiendo dinero. ¿Es eso todo lo que has aprendido en el extranjero estos años? A ser tan desvergonzado. Sacha y Matthew también estaban estupefactos porque nunca antes habían visto a una persona tan desvergonzada. Endureciendo su cuello, Minerva replicó enojada. ¿Qué te pasa? Dije algo malo. Anoche prometió que nos dará 1.6 millones independientemente de cuánto sea el acuerdo final. Solo pido la cantidad acordada. ¿Qué hay de malo con eso? Demi gruñó. Tonterías. De hecho, anoche acordamos contribuir con 1.6 millones. ¿Pero por qué vinieron aquí esta noche? Oh. Cuando la cantidad supera los 1.6 millones. Viniste llorando. Buscando nuestra ayuda. Ahora que no tiene que pagar un centavo. Ha cambiado de actitud de inmediato e incluso nos está pidiendo dinero. ¿Cómo puedes ser así? El problema lo causó tu familia. Pero mi familia lo resolvió de pies a cabeza. Y ahora, estás pensando en aprovechar esta ventaja para hacer una fortuna. Minerva. Qué desvergonzada eres. Chloe también lucía una mirada incómoda. Minerva. Deja de decir tonterías. Este problema finalmente está resuelto. Deberías estar agradecido con ellos. Sin resignarse. Minerva espetó. De hecho, ayer redactó un acuerdo. Prometiendo que nos dará 1.6 millones. No deberías hacer esa promesa si no puedes permitírtelo. Estás pensando en dar marcha atrás en tus palabras ahora. Por eso siempre digo que los lugareños no respetan los contratos en absoluto. Molesta. Chloe arrastró directamente a Minerva fuera de la puerta. Sacha. Por favor. No te lo tomes a pecho. Le daré una lección. Chloe gritó y rápidamente se fue con Minerva. Sin embargo, Minerva todavía no estaba contenta. Después de subirse al auto, todavía asomó la cabeza y gritó. Sacha Cunningham. El acuerdo que has redactado todavía está en mis manos. Será mejor que te cuides. Capítulo 812. Ella es solo una niña. Sacha tembló de ira y miró a Ellen con indignación. Mamá. Entonces esta es tu querida sobrina. Mírala. Les hemos hecho un gran favor. Pero ¿cómo nos trató a cambio? Ellen tenía una expresión incómoda. Hola Sacha. Minerva es solo una niña. Es normal que un niño sea ignorante. Así que no debes tomarte en serio todo lo que dice. Eres mayor que ella. Así que sé más tolerante con ella. Sacha abrió mucho los ojos. Es solo una niña. Ella ya tiene 20 años. ¿Cómo es que todavía es una niña? ¿A qué edad crees que es lo suficientemente mayor para ser considerado un adulto? Ellen estaba molesta. ¿Por qué estás discutiendo conmigo sobre este asunto? Ella es más joven que tú. No. Ya eres un adulto. Así que, no puedes ser más tolerante con tu joven. Sacha estaba tan furiosa que no tenía palabras. Así que decidió subir las escaleras con Matthew. Al día siguiente, los Campbell fueron a reunirse con Bonds y firmaron la declaración de reconciliación.
Ellen los siguió y después de un gran esfuerzo, Tate finalmente fue liberado bajo fianza. Después de este incidente, los Campbell no provocaron ningún problema durante unos días. Además de eso, Tate y Minerva no habían venido a los Cunningham desde entonces. Entonces, los Cunningham finalmente tuvieron un momento de paz. Sin embargo, Demi escuchó a través de la vid que Minerva les estaba diciendo a todos que Sacha le debía 1.6 millones y que tarde o temprano la perseguiría. Por eso, Sacha estaba tan molesta que comenzó a discutir con Ellen nuevamente. Hacia el final, no se logró ningún resultado de la disputa, y Sacha solo pudo ignorar el asunto. En este momento, estaba completamente resignada con los Campbell. Afortunadamente, habían dejado de venir a casa de Sacha recientemente. De lo contrario, Sacha tenía miedo de tener una pelea con ellos. Suscríbete a Ave Doragon. Por otro lado, Matthew se quedó en Lakeside Garden la mayor parte del tiempo durante este periodo. Además de eso, el paciente todavía estaba escondido en la mansión de los White. Ahora que Matthew tenía algo de tiempo libre, iría allí personalmente para enviarle comida todos los días. Además, la condición de la paciente había mejorado visiblemente. El absceso en su cuerpo ya había comenzado a encogerse. En esta hermosa mañana, Matthew vio a Jordan y su esposa, Stacy, parados en la puerta tan pronto como llegó a Lake Garden. La pareja venía a visitar al paciente de vez en cuando, y Matthew podía decir que lo trataban con amabilidad. Tal vez fue porque su hija había fallecido, por lo que trataron a la paciente como si fuera su hija. Lamento molestarlo de nuevo, señor Larson. Jordan lució una mirada de disculpa. Matthew sonrió. En absoluto, señor Burton. Por favor, no digas eso. Jordan sonrió y preguntó. Por cierto, ¿cómo está su condición ahora? Matthew respondió. Estaba a punto de decirle que su condición ha mejorado mucho recientemente. Lo sabrás cuando la veas más tarde. Eufóricos, Jordan y Stacy siguieron rápidamente a Matthew hasta Lake Garden. Al llegar a la mansión de los White, Matthew abrió la puerta para ver al paciente sentado en el sofá. Después de que la paciente conoció a Matthew durante este periodo, su guardia y miedo hacia él se redujeron significativamente. Además, gradualmente se sintió más segura y ya no se encogió en la esquina de la habitación. Al ver entrar a Matthew y los Burton, inmediatamente se puso de pie con los ojos llenos de incomodidad y alegría. Stacy caminó rápidamente hacia ella. ¿Cómo te sientes, Ginny? Escuché del señor Larson que su situación ha mejorado mucho. ¿Es eso cierto? Después de este periodo de tratamiento, el miedo de la paciente hacia Matthew se había reducido y finalmente se presentó como Ginny. Sin embargo, cuando Matthew le preguntó sobre los antecedentes familiares, ella volvió a permanecer en silencio. Además, sus ojos estaban llenos de aprensión e ira, lo que hizo que Matthew se preguntara qué sucedió exactamente. Después de mirar a Matthew, Ginny miró hacia Jordan y de repente extendió la mano. Después de que Stacy observara su mano, la expresión de su rostro cambió de inmediato. Capítulo 813. Su situación ha mejorado. De pie detrás de Stacy, Jordan también abrió mucho los ojos y exclamó: ¿Cómo es esto posible? Los brazos de Ginny ahora eran tan suaves como la seda, y el absceso que existía anteriormente ya no estaba. Su piel era tan suave y rosada como la de un bebé. En contraste con su condición anterior, su piel clara actual era todo lo contrario. Tanto Jordan como Stacy quedaron atónitos. La verdad era que solo descubrieron que la paciente era una niña a través de Matthew. Antes de esto, ni siquiera podían identificar su género. Por lo que, naturalmente, no esperarían que esta chica tuviera una piel tan hermosa. Matthew dijo:
Su situación está mejorando. La piel de sus brazos ha vuelto a la normalidad. Después de un tiempo, las otras partes de su cuerpo también se recuperarán. Para entonces, ustedes pueden traerla de vuelta. La emoción se extendió por el rostro de Stacy. En realidad, Ginny se volverá muy hermosa. ¿Verdad? Los ojos de Ginny se llenaron de timidez cuando miró furtivamente a Matthew. Matthew sonrió. Por supuesto. Al escuchar eso, Stacy se llenó de alegría. Eso es genial. Ginny. Una vez que te recuperes, te compraré ropa bonita y te llevaré a comer algo bueno. De acuerdo. Mientras tanto, las lágrimas brotaron de los ojos de Jordan al recordar a su hija que murió prematuramente. En ese momento, Matthew le hizo un gesto a Jordan, indicándole que saliera con él. Después de salir al patio, Jordan preguntó en voz baja: ¿Qué pasa, señor Larson? Matthew respondió: Está bien si te molesto para que me ayudes a recopilar información. Jordan se sorprendió. ¿De qué se trata? ¿Por qué tiene que ser tan misterioso al respecto? Claro, señor Larson. Jordan tarareó inmediatamente. Con eso, Matthew continuó: Señor Burton, sus conexiones con los principales hospitales de East Cliff son bastante extensas. Me gustaría que me ayudaran a buscar algunos casos raros que ustedes no pueden diagnosticar o tratar. Jordan se conmovió. ¿Está pensando en tratarlos, señor Larson? Eso sería genial. Cualquier enfermedad no será un problema para ti siempre y cuando estés dispuesto a tratarla. Los pacientes en East Cliff están bendecidos. Matthew sonrió con calma. Su intención no era ser un médico devoto que salvara vidas, ya que aún no era capaz de hacerlo. Lo que quería hacer estaba relacionado con Ginny. Tenía la intención de averiguar quién la estaba buscando. Después de almorzar en la mansión, Jordan y Stacy se despiden de Ginny de mala gana. Los ojos de Ginny estaban teñidos de afecto mientras se paraba junto a la ventana y observaba a Matthew alejarse. Finalmente tuvo una idea de lo que era tener un hogar. Como tal, habían pasado otros 2 días. En este día, Matthew estaba trabajando cuando recibió la llamada de Ellen de la nada. Matthew, sobre la promesa que le hiciste a Jonah antes de esto. ¿Cuál es el progreso? Matthew frunció el ceño. ¿Qué le prometí? Ellen estaba molesta. ¿Cómo puedes olvidar? Matthew. La empresa de Jonah tiene una colaboración con la empresa de Liane. Está completamente a cargo de este proyecto ahora y será expulsado de la empresa si se equivoca. ¿Cómo no vas a cumplir tu promesa? Solo entonces Matthew recordó este asunto. En ese momento, había accedido casualmente a ayudar. Sin embargo, había estado ocupado recientemente y no había ido a buscar a Liane. Aparte de eso, nunca pensó que Jonah se acordaría de este asunto. Por lo tanto, Matthew dijo: buscaré un momento para ponerme en contacto con el presidente Sandel. Ellen respondió de inmediato: eso no es necesario. Jonah está conmigo y ahora es libre. Le pediré que vaya contigo ahora. Llévelo a Creative Cloud Group y hable con el presidente Sandel. Debe ofertar con éxito este proyecto a toda costa. Capítulo 814. Burlas de cristal. Matthew todavía quería decir algo, pero Ellen ya había colgado, dejándolo confundido. Ofertar con éxito este proyecto a toda costa. Matthew ni siquiera sabía qué tan grande era el proyecto, mucho menos la situación exacta que estaba pasando. Así que cómo podía pedirle a Liane que firmara el contrato con ellos así como así. Sin embargo, sabía que no tenía sentido discutir con Ellen sobre este asunto. Para ella, debería ayudar a Jonah ya que eran una familia. En cuanto a cuál era el asunto real, no podría importarle menos. Después de reflexionar por un momento,
Matthew decidió llamar a Liane para comprender la situación real. Tan pronto como se respondió la llamada, la voz perezosa de Liane surgió del otro lado. Bueno, señor Larson. En realidad puede llamarme hoy. Su tono era perezoso y coqueto como si estuviera hablando con un amigo cercano. Matthew sonrió torpemente y le informó sobre la situación. Liane hizo un puchero. Oh. Entonces es algo relacionado con el trabajo. Pensé que me llamaste simplemente porque me extrañaste. Matthew se quedó sin palabras mientras Liane se reía. Ahí. Estoy bromeando. He oído hablar de la corporación González que ha mencionado. ¿Qué tienes en mente? Matthew preguntó. Sobre esta colaboración. Es muy importante. Liane respondió. Bastante. Tiene algunos impactos en las perspectivas futuras de la empresa, pero no demasiado. No hay problema si quieres que firme el contrato con González Corporation. Matthew suspiró y le explicó su situación a Liane. Suscríbete a Ave Doragon. Después de escuchar la historia, Liane tarareó. Señor Larson. Tratas muy bien a Sacha. Incluso estás aceptando una solicitud tan ridícula de su familia. Matthew suspiró con resignación. Sí. No quiero poner a Sacha en una posición difícil. Liane suspiró también. Qué suerte tiene Sacha de tenerte. Claro. Como ya lo solicitó. No es un problema colaborar con González Corporation siempre que el precio que ofrecen sea razonable. Podemos discutir eso. Con eso. Matthew dejó escapar un suspiro de alivio. Vendremos en un rato entonces. Liane se rió. Claro. Te veré en la oficina. No mucho después de que Matthew colgara la llamada, Jonah llegó a toda prisa, observando los alrededores. Frunció el ceño y frunció los labios. Matthew. Tu oficina está muy deteriorada. En nuestra empresa. Incluso la oficina de un gerente insignificante está muy bien renovada. Parece que los beneficios de trabajar en un hospital son mucho peores que los de una empresa multinacional. Matthew no se molestó en discutir con él. Así que simplemente asintió. Eso es cierto. Con su vanidad satisfecha, Jonah sonrió y dijo. Más tarde, cuando logre obtener el contrato con éxito, haré los arreglos para que vengas a mi empresa. Para entonces, ya no tendrás que trabajar en esta oficina destartalada. Matthew sonrió e hizo caso omiso de sus comentarios. Ni en 1.000.000 de años querría trabajar en la empresa de Jonah. Dada la personalidad de Jonah, seguramente le resultaría difícil trabajar con él. En ese momento, una voz salió del exterior. Piérdase. Matthew frunció el ceño. Es la voz de Crystal. ¿Quién la molestó esta vez? Después de eso, emergió la alegre voz de Tate. Oye, hermosa. No te enojes. Estoy bromeando. Permítanme presentarme. Soy Tate Campbell. Acabo de regresar del extranjero y mi padre es el gerente general de la sucursal de González Corporation en Cata. No estoy muy familiarizado con la situación en Cata. ¿Por qué no dedicas algo de tiempo a traerme? Matthew se quedó sin palabras. ¿Por qué Tate también está aquí? E incluso se atrevió a burlarse de Crystal. Debe estar cansado de vivir. Efectivamente. Un fuerte slap se podía escuchar desde afuera, seguido por la furiosa reprensión de Crystal. No me importa de dónde seas. Piérdete inmediatamente y no vuelvas a aparecer frente a mí. Capítulo 815. Será mejor que no la provoques con un cambio repentino en su expresión. Jonah abrió la puerta de inmediato y salió corriendo. Tate estaba bloqueando a Crystal en el pasillo y tenía marcas de dedos en un lado de la cara. Luciendo amenazante, señaló a Crystal y gritó. ¿Cómo te atreves a golpearme? Perra. Estoy siendo amable contigo. Pero me humillaste.
Te enseñaré una lección. Con eso, extendió su mano y estaba a punto de slap Cristal. Afortunadamente, Matthew llegó a tiempo y agarró el brazo de Tate de inmediato, empujándolo a un lado. Cristal rápidamente se escondió detrás de Matthew con una mirada alegre y le hizo una mueca a Tate. Pensando en pegarme. Primero deberías obtener el consentimiento de Matthew. Tate se sobresaltó. Matthew. ¿Qué significa esto? ¿Qué estás tratando de hacer? Matthew lo reprendió solemnemente. Tate. Este es el hospital. Por favor. Sea consciente de su comportamiento. Tate estaba molesto. ¿Qué tiene de malo mi comportamiento? Ella es la que me abofeteó primero. Mira mi cara. Me abofeteó. No puedo contraatacar después de ser golpeado. Matthew no se molestó en discutir con él. Así que dijo directamente. Jonah. Por favor. Sácalo primero. Empacaré mis cosas y me dirigiré a Creative Cloud Group con ustedes. Sin embargo. Jonah frunció el ceño. Matthew. Arreglemos este asunto primero. Tate es tu primo y lo abofetearon de la nada. No podemos simplemente dejarlo ir. ¿Verdad? Matthew estaba irritado. Tu hijo fue el que provocó a la chica. Ahora que lo abofetearon. ¿De qué otra manera quieres resolver el asunto? Sin embargo, no tenía intención de perder más tiempo con ellos. El presidente Sandel tiene otra cita más adelante y solo nos ha concedido media hora. Si quieres quedarte aquí y resolver este asunto, hagámoslo. ¿Qué opinas? Jonah inmediatamente se puso ansioso y dijo. Entonces, primero nos dirigiremos a Creative Cloud Group. Mientras tanto, Tate se quejó. Papá. ¿Qué pasa con este asunto entonces? Suscríbete a Dragon. Jonah replicó. Siempre puedes encontrarla aquí. No es como si ella fuera a huir. Así que ¿por qué estás tan desesperado? ¿Sabes lo importante que es establecer esta colaboración empresarial? Al escuchar eso, Tate asintió rápidamente. Era muy consciente de que si se establecía la colaboración, Jonah podría obtener su ascenso. Por lo que, por supuesto, no podía obstaculizar el futuro de la familia. Luego, Tate lanzó una mirada furiosa a Cristal y gruñó. Solo espera. Perra. Esto no ha terminado. Cristal estaba enojado. Matthew. ¿Quién diablos es él? Matthew respondió con resignación. Es el primo de Sacha que regresó del extranjero. Cristal estaba más o menos al tanto de los incidentes que sucedieron en la familia Cunningham durante este periodo de tiempo. Ella abrió mucho los ojos. Ah. Ese tipo. No es de extrañar que se haya metido en problemas. Es un gilipollas. Matthew hizo un gesto con la mano. Ahí. Cálmate. Voy a salir por un tiempo. De inmediato. Cristal se molestó de nuevo. Vas a salir de nuevo. Todavía te llamas a ti mismo un empleado. Solo te quedas aquí unas pocas horas y pasas el resto del día vagando por ahí. Dejándome aquí haciendo todo. Con su tono y expresión. Era como si fuera una mujer agraviada que fue abandonada por su esposo. Matthew no le respondió. Pero rápidamente escapó. Mientras tanto, Jonah lo esperaba en su BMW afuera de la oficina. Con los ojos llenos de rabia. Tate comenzó a gruñir en el momento en que Matthew subió al auto. Matthew. ¿Por qué me detuviste justo ahora? Hay algo entre tú y la perra. Eso sí. Voy a decirle a Sacha sobre esto. Prepárate para explicárselo. Sin palabras. Matthew dijo. Adelante. Pero recuerda esto. Es mejor que no provoques a esta mujer. Tate se burló. Ja. Estás tratando de intimidarme solo porque es tu amante. Incluso me estás pidiendo que no la provoque.
¿Qué pasa con el incidente de ella abofeteándome entonces? Matthew miró a Tate. Aslap no es nada. Si la provocas de nuevo, incluso podrías perder la vida. Tate estaba realmente divertido. Adelante. Sigue alardeando. Matthew. ¿Qué puede hacerme una pequeña enfermera? No olvides que soy alguien que acaba de regresar del extranjero. Capítulo 816. Una Liane entusiasta en ese momento. Matthew decidió guardarse sus palabras. Cada vez que Tate se jactaba de haber regresado del extranjero, Matthew sentía una fuerte necesidad de slapel a través de su cara. ¿Qué tiene de bueno volver del extranjero? Si realmente era tan capaz, ¿por qué vendría a pedirme un favor? No pasó mucho tiempo antes de que el trío llegara a Creative Cloud Group. Inmediatamente, Tate salió del auto antes de seguir su ejemplo con entusiasmo. Con el ceño fruncido, Matthew preguntó: ¿A dónde vas? Tu padre y yo vamos a tener una discusión sobre una colaboración. ¿Por qué nos sigues? Tate luego respondió con total naturalidad: Me acompaño en la discusión. Al escuchar eso, Matthew se quedó perplejo. ¿Vienes con nosotros? ¿Por qué? Con una sonrisa descarada, Tate explicó: Solo quiero ver cómo es una gran corporación como Creative Cloud Group. La verdad era que quería ver a Liane. Después de conocerla hace algún tiempo, quedó impresionado. Sin embargo, todavía tenía la oportunidad de volver a verla desde entonces. Ahora que se le había presentado una oportunidad, era definitivo que querría acompañarlo. Incapaz de quitárselo de encima, Matthew solo pudo traerlo mientras se dirigía al edificio. Al ingresar a Creative Cloud Group, el guardia de la entrada se inclinó antes de saludar. Señor Larson, has llegado. El presidente Sandel te está esperando arriba. Al ver eso, Jonas se quedó estupefacto. Creative Cloud Group era una empresa famosa en East Cliff. Había intentado varias visitas antes de esta, pero fue retenido en la entrada. Aunque el guardia no parecía arrogante, no le faltaba confianza y postura. El guardia se aseguró de tenerlos registrados antes de dejarlos entrar. No obstante, el guardia estaba siendo respetuoso en presencia de Matthew. ¿Qué está pasando? Fue porque le había ayudado a Liane antes de esto. Cuando el guardia los llevó a los dos a la recepción, los estaba esperando una hermosa dama que vestía un vestido negro. Era la secretaria de Liane. Señor Larson, has llegado. El presidente Sandel me envió a traerlos arriba, dijo el secretario mientras sonreía. Aunque no era tan exquisita como Liane y Sacha, definitivamente era lo que uno llamaría una belleza. Suscríbete a Ave Doragon. Su sonrisa había dejado atónitos a Jona y Tate. Por supuesto, Jona estaba más asombrado que este último. Después de todo, ella era la secretaria de Liane. Por lo general, ni siquiera Lucía tenía la oportunidad de conocerla. Ahora que Matthew estaba aquí, ella misma vino a ellos. ¿Qué tan importante es Matthew para ellos? Con la secretaria a la cabeza, llegaron al penthouse donde estaba la oficina de Liane. Hoy, Liane vestía un atuendo formal que la hacía lucir como una mujer de negocios capaz. Además de eso, tenía un aura natural de reina. Un aroma embriagador permanecía en el aire dentro de la oficina. Era el mismo olor único que uno podía encontrar en Liane. Al ver que Matthew había llegado, Liane les dirigió una sonrisa cortés, sorprendiendo a todos. Señor Larson, ¿estás aquí? Toma asiento. Ella le ofreció una sonrisa mientras hablaba. Justo después de que Matthew se sentara en el sofá, sucedió algo que dejó estupefactos a Jona y Tate una vez más. En ese momento, Liane se sentó junto a Matthew como si fuera lo más natural. De inmediato,
Jonah y Tate intercambiaron miradas de asombro. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Liane y Matthew están sentados tan cerca el uno del otro? La verdad era que el propio Matthew se sentía un poco incómodo. Inicialmente, asumió que ella se sentaría frente a él. ¿Quién sabía que ella tomaría asiento junto a él en su lugar? Inevitablemente, lo hizo sentir un poco ansioso. No obstante, parecía permanecer bastante compuesta mientras sonreía. Por favor, tome asiento. Solo entonces Jonah y Tate salieron de su trance. Tate se dirigió rápidamente a su lado, con la intención de sentarse a su lado. Al ver eso, frunció el ceño antes de decir en un tono insatisfecho: siéntate en el opuesto. Conmocionado, Tate rápidamente trepó al lado de Jonah. En ese momento, la mirada de Tate hacia Matthew se llenó de disgusto y celos. Después de establecerse, se sumergieron en la discusión sobre la colaboración. Durante la discusión de negocios, ella siempre se había mantenido firme y seria, a pesar de los preparativos realizados en el camino. Jonah todavía tartamudeaba frente a Liane. Parecía que no podía hablar con confianza y fluidez en ese momento. Obviamente, el aura intimidante de Liane lo había dejado completamente asombrado. Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.